y diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación el día de hoy. Yo quiero hacer un paréntesis de aquello que hemos estado estudiando con mi esposo y retomar lo que les comentaba que ha sido esa carga que he tenido en mi corazón. ¿Se recuerdan que empezamos viendo los 10 mandamientos? ¿Se recuerdan? Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver ese tercer mandamiento, porque yo creo con todo mi corazón que estas son 10 aplicaciones que Dios nos ha dado para transformar nuestra vida, para cambiar la forma en que vivimos. Es un tiempo donde tenemos que regresar a esas normas básicas de vida, a eso que Dios dio al pueblo de Israel para transformar su mentalidad de donde venían, de Egipto, a lo que Él quería que fuera el pueblo y cómo el pueblo viviera. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20 y vamos a ver desde el primer mandamiento, solo lo vamos a leer hasta llegar al tercero. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esto nos recuerda cómo Dios lo primero que nos dice es: pónganme a mí en primer lugar. Yo soy el que soy, yo soy su Dios que lo saqué de la esclavitud. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El 7, que es este tercer mandamiento que vamos a ver el día de hoy. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Muchas veces cuando leemos este mandamiento o esta aplicación, como les he llamado yo, creemos que es una prohibición. Pero mire, es más que una prohibición. El tercer mandamiento es un mandato positivo del Señor a tener en alta estima el nombre de Dios, el nombre que ha de ser exaltado. Les voy a leer Salmos 8:1, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Nos habla nuevamente aquí del nombre de nuestro Señor. Y el Salmo 148:13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre toda la tierra. Tener su nombre en alta estima es de lo que nos está hablando. Yo sé que cuando uno es joven y a veces los muchachos se quieren molestar el uno con el otro, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a decir: no, es que tu mamá no sé qué, tu madre aquí y tu madre allá. Y entonces eso, saben bien ellos que levanta los ánimos, ¿no es cierto? Cuidado, me toquen a mi mamá, no hables de mi madre es bendita. ¿Sí o no? Encontramos eso. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque el nombre del Señor es inclusive más grande que el nombre de nuestra madre o de nuestro padre o de cualquier persona que nosotros podamos tenerle respeto, tenerle deseo de que no toquen su nombre, de que no manchen su nombre. De esto nos está hablando este pasaje. Cuidado, así como nosotros no queremos hablar mal de nuestra madre, no queremos que nadie diga nada de nuestra madre, que nadie vaya ni siquiera
querer decir algo malo, de igual manera está llamando a tener en alta estima el nombre de nuestro Señor. No aguantamos que alguien hable mal de nuestra madre o de alguien que tenemos estima. Y de esa manera estamos mostrando respeto. Ese respeto es el que el Señor nos está pidiendo que guardemos a su nombre. Esto es más que un simple pronombre, el nombre del Señor. El nombre de Dios y los nombres de Dios representan su misma naturaleza, su carácter, Él mismo. Y cuando este mandamiento habla del nombre del Señor, significa mucho más que solamente un pronombre para identificar a un sujeto o un nombre para identificar a Dios. Es más bien un sinécdoque, un recurso literario que utiliza una parte de algo para referirse a un todo. Cuando hablamos del nombre de Dios, realmente representa todo lo que Él es, su naturaleza, su carácter, sobre todo su poder y su autoridad. Y tenemos en la Escritura muchos nombres de Dios, y cada uno de Él está representándole a Él en su magnitud. Respeto a su nombre es respeto a Dios. Cuando respetamos su nombre, le respetamos a Él como Dios, como Padre. Este tercer mandamiento nos dice que el respeto al nombre del Señor es lo mismo que el respeto a Dios mismo. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nuevamente, eso nos está hablando de respeto, nos está hablando de cuidado, nos está hablando de guardarlo. Nos está hablando también de no tenerle miedo a Dios, porque a veces cuando leemos es temor de Jehová, pensamos que hay que tenerle miedo, no respeto, miedo. Pero nos está hablando de temor en el sentido bíblico, la palabra hebrea es yirau, y cuando lo vemos en griego es foberjo. Significa dar gran y majestuoso respeto y reverencia. Eso es lo que nos dice cuando nos dice el principio de la sabiduría es temor de Jehová. El principio de la sabiduría es majestuoso respeto y reverencia a Jehová, a su nombre, a Él. Ese respeto, esa reverencia a su nombre. Tenemos una tendencia como humanos a faltar el respeto, lastimosamente. Pero nos dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Esta es una de las leyes morales, uno de los mandamientos, una de las aplicaciones a nuestra vida. Nos indica entonces que como humanos, sí tenemos esa tentación y aún una predisposición a faltar el respeto al Señor, porque nos lo está poniendo como una regla, como una ley. Cuando ponemos una regla en casa, ¿por qué? Porque fácilmente es la tendencia humana a hacerlo, ¿no es cierto? Si usted no le pone la regla a sus hijos de que se laven los dientes después de cada comida, ¿se los lavan? No. ¿Por qué? Porque no queremos, la tendencia es no hacerlo. Cuando pone el Señor una regla, cuando Él nos está dando una normativa, es porque la tendencia del corazón es justamente hacer lo contrario. La traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional, lo interpreta de esta manera, ese mismo pasaje. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. ¿Alguien pronuncia el nombre de su madre a la ligera o habla porque sí? No. El hacer mal uso del nombre del Señor es irrespeto a su autoridad. ¿Cómo tomamos su nombre en vano? ¿Cómo hacemos mal uso de Él? Bueno, hay muchas formas, pero podemos hablar de dos categorías particulares. Uno es profanar, que es decir malas palabras o jurar, y el otro es malversar, usar ilegalmente cosas o bienes. En este caso, el nombre de Dios, en usos distintos del que estaba destinado. Vamos a ver más en detalle estas dos formas en que profanamos o usamos en vano el nombre del Señor. Profanar entonces, Éxodo 27, vamos a leer otra vez ese pasaje, es el
mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando profanamos o tomamos el nombre del Señor en vano, le quitamos su majestad ante los demás. No que nuestras palabras puedan tener efecto alguno en su majestad o en la naturaleza de Dios, pero la manera en que otros le perciben puede ser afectada por nuestra actitud hacia ella, o hacia el nombre del Señor, o hacia su majestad. Imagínese usted de nuevo esa figura donde están los dos jóvenes peleando y uno le mienta la mamá al otro. Si el otro dice: y a mí mi mamá no me importa nada, tú dale, seguí. Eso que tú estás haciendo no me afecta, porque no tengo en estima a mi mamá. ¿Qué sucede? La otra persona realmente dice: bueno, a este no le importa la mamá y no le importa nada, ni la verdad la mamá no ha de importar nada. ¿Sí? Saber qué hizo esa mamá. De igual manera, si nosotros no tenemos guardado el nombre del Señor, si no lo usamos como cualquier otra palabra, venimos y ante los demás se le baja esa majestad. Uno de los libros que yo leía daba un ejemplo y dice que él estaba comprando unas cosas. Y cuando estaba comprando las cosas, la señorita se equivocó en una tecla. Y cuando se equivoca, dice: ¡ay, Dios mío! Y él dice que al oír ese exclamar, que es bastante corriente, ¿no es cierto?, se ofende y dice: señorita, perdone, ¿será que usted no puede, o usted podría fijarse en lo que está haciendo? Usted acaba de usar el nombre del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos, de la tierra y mi Salvador, en una frase que no tiene por qué ser. Y la señorita dice: yo no hice eso. Dice: sí, usted lo hizo. Lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos porque se ha vuelto tal vez costumbre. Pero usted no anda diciendo el nombre de su madre cada vez que se equivoca, ¿o sí? ¿Qué tiene que ver? Entonces, tengamos cuidado de cómo usamos el nombre de Dios, porque estamos profanando su nombre, estamos poniéndolo de menos, estamos usándolo como cualquier otra palabra e inclusive como una mala palabra. Es por esto que el mandamiento nos manda a cuidarnos e implica que cuidemos a otros de abusar el nombre de Dios. Es un abuso. No nos damos cuenta, pero este mandamiento nos está haciendo reflexionar de estas cosas. Y seguramente tú también has tenido esa experiencia y posiblemente te ha pasado a ti también. Pero tal vez no sabías que era una ofensa la que estabas cometiendo. Tal vez lo hacías de forma inconsciente, tal vez lo has hecho sin saber que lo hacías inclusive, pero tal vez puedes hacer algo que hicimos una vez en casa nosotros y nos propusimos cambiar la forma en que íbamos a hablar, porque habían ciertas palabras que no queríamos decir más, y como familia nos pusimos de acuerdo que cada vez que lo hacíamos, levantábamos una banderita, decíamos, para que nos diéramos cuenta que estábamos hablando de una manera. Lo hacemos tan inconsciente que no nos damos cuenta. Pero podemos nosotros reafirmar nuestros caminos, ¿sí o no? Podemos nosotros cambiar ciertos patrones, porque si sabemos que esto está viniendo en contra de este mandamiento, de esta instrucción clara de parte del Señor, podemos cambiar, podemos ajustar. Maldecir o insultar en el nombre del Señor o usar el nombre de Dios son grandes ofensas que nos marca este tercer mandamiento, pero no son el corazón del significado del mandamiento. Cuando lo hacemos, muchas veces ahí nos quedamos, pero hay más. Hablamos de dos categorías, ¿sí? Profanar,
que es la que vimos ahorita, la más común tal vez, la que fácilmente podemos ponernos una guarda en nuestra boca, y la otra es malversar. ¿Qué quiero decir con malversar o desfalco? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la traducción literal de este mandamiento del hebreo original es algo así: no robes el nombre del Señor. No robes el nombre del Señor. ¿Cómo robamos el nombre del Señor? Bueno, aplicándolo donde no pertenece. Por ejemplo, cuando decimos que algo tiene la aprobación de Dios y realmente no hemos ido a ver en la Escritura si realmente tiene la aprobación de Dios, o no hemos oído la voz de Dios, sino que simplemente nos conviene decir que tiene la aprobación de Dios, ahí estamos malversando su nombre. O cuando decimos que algo es su voluntad y claramente no lo es. Simplemente queremos salirnos con nuestros deseos. Y esa es, los americanos usan una frase que dice usar la carta de Dios, usar la carta de Dios, o sea, usar ese recurso. Usar el recurso de Dios para lograr hacer mis propósitos. O cuando decimos que es su voluntad algo que es de nuestra propia invención. Es que yo estoy tratando de que los hermanos oren, pero como no oran, yo digo, Dios dice que oren. ¿Ven? Estoy usando ese recurso. Yo sé que Dios dice que oren, pero al hacerlo de esa manera estoy manipulando, estoy usando ese recurso, estoy malversando su nombre. Cuando le malinterpretamos o usamos su nombre en vano, de una manera ilegítimamente, firmamos con el nombre de Dios algo que no viene de Él. Es un endoso fraudulento. Podemos decir, no, es verdad, de verdad, por Dios que es verdad lo que te estoy diciendo. Es una frase común, ¿no es cierto? Metemos a Dios ahí, ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo uso fraudulento de su nombre. Estamos usando su nombre en vano. ¿Se dan cuenta? Estas aplicaciones, estos mandamientos son de la vida diaria. Son maravillosos tenerlos como plaquetas en sus negocios, en su casa. Pero no se quede ahí, son aplicaciones de vida que Dios nos da. Esto del endoso es una forma curiosa de verlo, pero tal vez así se les queda. Cuando endosamos algo, ¿no es cierto? Si lo vemos como los artistas, yo recuerdo que mi hijo me contó, él como es mercadólogo, anda siempre buscando estos ejemplos, y me contó que la esposa de Beckham, ya que estamos en tiempo de fútbol, la esposa de Beckham salió con una bolsa que era transparente, y en la bolsa transparente se miraba obviamente lo que ella tenía dentro, y tenía cierta marca específica de algo que ella usaba. No recuerdo si era spray o era algún maquillaje o aquello para asolearse sin sol. Algo de eso era. Pero ella tenía este producto ahí en su bolsa. A las 2 horas, ese producto se había totalmente agotado de las tiendas. Ya no estaban. El artista le da el endoso a ese producto. Ella, sin darse cuenta, lo hizo. Y todo el mundo cree que como el artista lo endosó, entonces es bueno. Lastimosamente, como personas, sabemos que si Dios endosa las cosas, las otras personas creen que es bueno y le dan. Entonces, sin saberlo, sin conciencia muchas veces, endosamos aquello que creemos que es bueno para las personas, aquello que queremos que hagan las personas, diciendo es que Dios lo dice, o poniendo a Dios en medio, endosándolo. Y cuando endosamos nuestras acciones,
lo que hacemos con Dios me dijo, estamos poniendo el nombre de Dios como un endoso a algo que nosotros queremos que se haga. El mandamiento es un aviso a no hacer esto, a no endosar nuestros deseos. Obviamente podemos endosar los deseos de Dios con Dios dice, porque es Él el que lo dice. Pero cuidado de que no vayan nuestros deseos, que no vaya nuestra gran cariño por las personas. Cuando no quieren obedecernos, cuidado, pongamos una guarda para que no usemos el nombre del Señor en vano. Ha habido ejemplos en la historia de pequeños y grandes abusos del nombre del Dios. ¿Se recuerdan ustedes de Waco? Aquel grupo de personas que fueron llamadas porque Dios les llamaba a que fuera un grupo exclusivo y luego, catástrofe, todo el mundo tomó un veneno. Tantas cosas que se dan por el uso y el abuso del nombre del Señor. No sé si ustedes vieron la noticia de hace un tiempo de un joven cristiano que subió al edificio más alto de Nueva York y se tira en un planeador hacia abajo y hizo un lío porque todo el tráfico aéreo tuvo que detenerse. Fue un escándalo. Y cuando llegó abajo, la policía lo atrapa, le dice, ¿y por qué haces esto? Es que Dios me dijo. Lo hizo porque él quería hacer el escándalo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de esto. Es usado el nombre de Dios por algunos para controlar y manipular a otros. Es que Dios me dijo. ¿Quién puede refutar la voluntad de Dios? Y eso lo sabemos. Cuando decimos es que Dios me dijo, la otra persona dice, ¿y qué voy a hacer pues? Si Dios le dijo, ¿qué me queda? Entonces ese es un instrumento lastimosamente de manipulación. Cuidado. También se usa para quitarnos la culpa de cosas. También es usado para cuando tenemos culpa de algunas acciones que hayamos cometido, que sabemos que no estuvo tan bien. Es que Dios me dijo, Dios me guió, ¿qué voy a hacer? Y entonces la otra persona no tiene más que quedarse callado, ¿no es cierto? Usar el recurso de Dios, eso es lo que estamos hablando. De endosar tus acciones con el nombre de Dios. Esto es lo que el versículo o el pasaje del tercer mandamiento nos está mandando a que tengamos cuidado cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hacemos nuestra deseo o pasamos nuestros deseos, ¿no es cierto? No quiero decir que Dios no nos guíe, que Dios no te hable y te diga qué hacer. Él lo hace en una forma única y detallada, pero no tienes que usar eso para manipular a otros. No debes hacerlo. El tercer mandamiento nos advierte de apresurarnos a poner la firma de Dios a nuestras acciones o responsabilizarlo a Él de nuestras acciones. Nosotros tenemos responsabilidad de lo que hacemos. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. Por eso es tan importante que cuando Dios te dice algo, lo hagas con temor y temblor. Y no tienes que estar manipulando a los demás para que lo hagan. No tienes que estar diciendo es que Dios me dijo, por eso es que yo lo hago, atropello a todo mundo y ahí voy. ¿Usted cree que Dios le dijo que atropellara a todo mundo? No. Tener cuidado. Dios te habla, sí. Dios te dice que hagas cosas, sí, pero hazlo bien. ¿Usted cree que este joven podía haber ido a pedir permiso para hacer lo que hizo? Sí. Si Dios le dijo que lo hiciera, Dios es un Dios de orden. Y lo puedes hacer si Él te dijo que lo hicieras, pero en orden, no pasando encima de todos, no usando su nombre para manipular, para quitarte la culpa de lo que has hecho. Prestar el nombre de Dios para manipular a otros o para cubrir nuestras acciones, tan sinceras como puedan ser o creas que sean, se está ofendiendo la integridad de Dios. Estás ofendiendo y viniendo justo a venir en contra de este mandamiento.
Este tercer mandamiento también nos habla de dar cuentas. Yo veo ahí que el Señor nos pide cuentas. Dice, suficiente. Debes tomar responsabilidad de ti mismo. Tú eres responsable de tus propias acciones. Deja de culpar a Dios. No te escabulles de tu responsabilidad. Tú lo puedes hacer. Tú puedes tomar responsabilidad de tus acciones. Si tú cometes una acción, si tú te pasas la línea, anda, pide perdón y arrepiéntete. Pero no digas que Dios te dijo que lo hicieras. No digas que Él firmó para que tú lo hicieras. Guardando el nombre de Dios puro y santo, refuerza la responsabilidad personal al no permitirnos poner nada en medio de nosotros y nuestras acciones. ¿Somos responsables de lo que hacemos? Sí, somos responsables. Y como responsables de lo que hacemos, cuando hacemos algo que está mal, se llama pecado y tenemos ese peso sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Si ese pecado causó que alguien más se cayera o tuviera un dolor en su corazón o hiciera algo que no debía, debes de ir y pedir perdón, dice la Escritura. Responsabilidad de tus acciones. No esconderte y decir, es que como Dios me dijo que Él, mire, que arregla. No podemos poner a Dios en medio de nuestras acciones. ¿Hay un antídoto para esto? Sí, hay un antídoto, que es santificar el nombre del Señor. ¿Cómo entonces no tomamos el nombre del Señor en vano? Santificando su nombre. Con tantas formas de deshonrar al Señor y abusar de su nombre, ¿cómo podemos guardar este tercer mandamiento? ¿Cómo podemos honrar el nombre que es sobre todo nombre? Bueno, cuando le preguntaron a Jesús sus discípulos de cómo orar, ¿se recuerdan ustedes en Mateo capítulo 6, verso 9? Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Santificado sea su nombre. Ese santificar nos habla de consagrar, de apartar para un uso exclusivo, dedicar. Es una palabra griega usada en el Nuevo Testamento, H-A-G-I-O-D-Z-O, agiozo, que tiene su origen en la palabra pureza, santificar, guardar el nombre del Señor para un uso exclusivo, no usarlo como una palabra corriente y normal, no, es un nombre que respetamos, es un nombre que valoramos, es un nombre que adoramos, es Dios mismo en toda su plenitud, su carácter, en su nombre. Y entonces el origen de esta palabra, santificar el nombre del Señor, es pureza, guardarlo intacto, puro. Jesús diciendo, guardad el nombre de Dios limpio, tanto moral y ceremonialmente, en todo momento, guardar el nombre de nuestro Dios. En otras palabras, debemos poner a un lado todas nuestras referencias de Dios, nuestro uso banal de su nombre, y cuando hablamos de Él o tomamos su nombre, que sea de una manera diferente. ¿Se recuerdan ustedes que los judíos ni siquiera pronuncian el nombre de Dios porque es tan reverente que no lo pueden usar? Si está escrito, cuidado dónde lo pones, porque no vaya a ser que lo pongas en una silla y te sientes en él. No, cuidado, es el nombre que representa al Dios que servimos, que amamos, que nos crió, que adoramos, es nuestro Dios. Y no digo que hablemos de Dios solo en quedo o con cierto acento celestial, es que es Dios. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que le tengamos el respeto a su nombre que su nombre merece. Es respeto. Y recomiendo que lo usemos, que lo hagamos conscientes
de su nombre, conscientes de su presencia, de lo que Él significa, del respeto que se merece y la reverencia digna de su nombre. Hagamos, si quiere, una lista de los nombres de Dios. Ahora, hay unos que usamos más que otros, los que son así como Jehová Sidkenu. Ese sí, de vez en cuando lo usamos algunos. Pero Señor, Dios Santo, Santísimo, lo usamos como palabras corrientes. ¿Y cómo entonces tomamos el nombre de Dios con respeto? Como embajadores de su nombre. Eso nos llama el Señor, embajadores. Y cuando pensamos en el nombre de Dios, debemos recordar que nuestra tarea es guardarlo, santificarlo, usarlo solo en momentos que se merece ser usado. Somos esos embajadores, esos guardianes, esos mayordomos del gran nombre de Dios. Pues se nos ha dado el privilegio de ponerlo en nuestros labios. Es el nombre de nuestro Padre. Es como una joya preciosa. Su nombre se nos ha confiado. Y es nuestra tarea tenerlo limpio, santo, puro, presentarlo con belleza a otros como lo que es. Segunda de Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Somos esos embajadores de nuestro Señor, embajadores de su nombre. Entonces, aún nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que decimos, tanto como lo que no hacemos y no decimos, es parte de ser fieles en hacer lo que Él nos está pidiendo en esta aplicación, en este mandamiento. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Lo que decimos, lo que no decimos. Como un mensajero del Rey, nosotros hacemos nuestras tareas en el nombre del Señor. Como un embajador, nosotros hacemos nuestra tarea como embajadores, como guardianes de aquello que se nos ha encomendado. Hagámoslo bien hecho. Y finalmente, honramos el nombre de Dios al llamar la atención hacia su santidad. Si santificamos su nombre, lo hacemos con honra. Debemos contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a nosotros los santos, dice Judas 1:3. Contender ardientemente, que nos arda en el corazón cuando alguien hace mal uso del nombre del Señor. Que nos agarremos a nosotros mismos si nosotros lo estamos haciendo y decir, Señor, perdón, tu nombre requiere mayor respeto, mayor santidad. De hoy en adelante lo voy a hacer mejor. Sea de manera pública, de manera privada, debemos de cuidar la verdad, levantando el nombre de nuestro Dios en alabanza, en adoración, no usarlo para nuestros propósitos, sino que darle a Él la honra que merece. Salmo 54:6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque esto es bueno. Voluntariamente sacrificaré a ti. Tal vez para algunos de nosotros va a requerir un sacrificio el guardar nuestra boca. Un sacrificio no usar el recurso de Dios para hacer nuestra voluntad. Pero creo que podemos hacerlo. Este tercer mandamiento, esta tercera aplicación nos dice, no uséis el nombre del Señor en vano. Yo creo que Dios nos está hablando de nuestra manera de vivir. Yo les decía al principio de la serie que estas son aplicaciones o mandamientos que transformaron un pueblo. De ser un pueblo de esclavos a ser un pueblo libre, un pueblo que Dios era su Señor. Y yo creo que eso quiere hacer el Señor nuevamente con cada uno de nosotros y con esta nación. Transformarla. Y empieza con 300 valientes. Amén.